Palabra el senador Benjamín Robles Montoya. Para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, señor senador. Quisiera, senador presidente, compañeras y compañeros senadores, que también el Pleno pudiese conocer la parte que no dice el dictamen y que así suele suceder. Los dictámenes que a veces leemos aquí no dicen todo lo que sucedió, y a mí me parece muy importante. En la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, por ejemplo, el voto estuvo dividido. Hubo 2 senadores que votamos en contra de la presentación de este dictamen. Pero también en las otras comisiones codictaminadoras sucedió lo mismo. Y a mí me parece que la presentación en este momento también debe incluir para conocimiento de todas y de todos ustedes lo que ahí se dijo, que no quede solamente en el tema de los integrantes. Y a mí me parece muy oportuno porque aquí se han hecho expresiones en la presentación del dictamen que merecen de entrada una respuesta, porque la senadora Cristina Díaz, señalando inclusive con el dedo flamígero, decía, acusándome de que esto no era simulación, cuando yo he dicho que ha sido una simulación. Lo dije en comisiones y hoy lo vuelvo a reiterar. Y lo reitero porque miren, aquí tenemos otra vez en nuestras manos una nota que viene desde Ginebra, donde otra vez expertos, expertas de la ONU, como también lo han hecho los representantes en materia de derechos humanos, eso no viene en el dictamen, por eso es importante que ustedes lo conozcan, han expresado el rechazo y le han pedido a este Senado de la República no aprobar en sus términos el dictamen que hoy estamos arrancando en el debate. ¿Por qué? Porque como no se dice aquí, se dice lo contrario, pisotea los derechos humanos, es un riesgo y por supuesto implica que el riesgo de militarizar el país está muy claro. Seguridad sin guerra nos plantean desde las calles, senadoras y senadores. Y por eso yo le digo a la senadora Cristina Díaz que a quienes hay que meter al orden es a los que han permitido la corrupción, es a los que se han beneficiado con el trabajo de bandas criminales, es a quienes forman parte en buena medida de la actual administración que está por concluir. ¿Qué se dijo y que no se refiere en el dictamen y que me parece muy importante, senador presidente, compañeras y compañeros, que conozcan para valorar de una manera más clara este dictamen? Se dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto y también esta legislatura están a punto de pasar a la historia como los que regresaron el militarismo a nuestro país, como los que convirtieron al estado de excepción en la cotidianeidad de nuestro país. Y reitero lo que dije ayer en la reunión de comisiones, y esta vez con un mayor convencimiento. Este Senado de la República estaría a punto de aprobar uno de los más graves retrocesos para el Estado de Derecho y los derechos humanos en México de la posrevolución. Y lo hace ignorando miles de voces provenientes de la sociedad civil que permanentemente han advertido sobre los graves riesgos de esta ley. El día de ayer, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones de derechos humanos de varios estados, como la Ciudad de México, Nuevo León, Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Aguascalientes, Baja California, por mencionar solo algunas, se pronunciaron públicamente porque no se aprobara
esta ley y se abriera un proceso de diálogo público y abierto, un debate nacional que se estuvo planteando. Miren, esta minuta, hoy convertida en dictamen, prácticamente sin cambiarle nada, así llegó aquí a esta sesión ya de pleno, llegó el 5 de diciembre y hoy en 10 días, si eso no se llama legislar sobre las rodillas, entonces no sé lo que significa. En 10 días, un tema tan candente, tan discutido a nivel nacional y a nivel internacional, pretendemos darle ya el carpetazo. Y nosotros decimos que eso es peligroso, lo dijimos varios senadores que intervenimos en las comisiones el día de ayer, porque sostenemos que se trata ni más ni menos, cuando hablamos de quienes ayer se hicieron escuchar con declaraciones en distintos puntos del país y del mundo, de organismos defensores de los derechos humanos, insisto, de México y de todo el planeta. Y yo preguntaría, ¿qué más razones quieren entonces, senadoras y senadores, para no aprobar esta ley que la advertencia de quienes defienden día a día los derechos humanos en este país? ¿Qué más razones quieren que la advertencia de los organismos internacionales que día a día los defienden a nivel internacional, como la ONU, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, entre otras? Y les pregunto, y esperaría una respuesta clara y directa cuando entremos al debate: ¿cuánto vale para ustedes, senadoras y senadores del PRI y los aliados que hoy quieren seguir con este proceso y votar, la palabra de todos estos organismos? ¿Cuánto vale para ustedes la palabra de estos organismos internacionales, nacionales? Por lo visto, nada. Y aquí se dirá, como ya lo escuchamos, que ha habido foros, que hubo audiencias, que hubo consultas desde hace más de un año, inclusive han llegado a expresar, y además de las audiencias llevadas del lunes pasado. Con eso quieren decir que atendieron el llamado de Peña Nieto hace unos días, cuando le advirtieron en un evento que todos recordamos, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el galardonado, que esta ley no debe aprobarse. Por eso nosotros insistimos, ya lo hemos dicho, las audiencias de esta semana, las audiencias de la semana pasada fueron realizadas, pero a modo, para que el representante de las Fuerzas Armadas tomara la palabra en último lugar, sin la posibilidad de que nadie le refutara sus dichos. ¿Qué clase de debate público es ese, en donde no hay una verdadera confrontación de ideas? Y las que se hayan realizado antes, compañeras y compañeros, hace casi un año, como algunos han expresado, no versaron sobre este proyecto específico que estamos discutiendo. Que no se diga entonces que se ha escuchado a la sociedad para la aprobación de este proyecto. Porque decía el senador Gil, y yo creo que con razón, que a las Fuerzas Armadas se les ha asignado tareas permanentes más allá de las que deberían ser sus funciones ordinarias, tareas que les hemos dado desde las propias leyes. Es cierto, pero eso no significa que sea correcto que tengan esas responsabilidades. El gran problema es que el Estado mexicano no ha avanzado en la construcción de instituciones civiles que cumplan con esas funciones y permitan que las Fuerzas Armadas se concentren exclusivamente en las labores que sí le corresponden acorde a su naturaleza castrense. Y en lugar de eso, el Estado mexicano, incluyendo al Congreso de la Unión, ha preferido comodinamente asignarle a las Fuerzas Armadas cada vez más atribuciones en ámbitos que nada tienen que ver con su función ordinaria. Muchos senadores que estuvimos debatiendo
en esta sesión de Comisiones Unidas, insisto, lo sostengo para que ustedes lo sepan, reiteramos que con esta ley de seguridad interior, el Estado mexicano vuelve a caer en esa tendencia comodina de darle más facultades a las Fuerzas Armadas para realizar tareas que no le corresponden. Todo lo quieren resolver con el Ejército. ¿Y has seguido reflexionando sobre el contenido de esta ley? Lo hemos hecho varios senadores y no puedo compartir entonces la postura de varios senadores como el senador Roberto Gil en el sentido de que provocará que no se use a los militares de una manera indiscriminada. No, por el contrario, estoy convencido, y así lo expresamos varios senadores en este debate de comisiones codictaminadoras, versión que no aparece en el documento que se les ha hecho llegar. Nosotros sostenemos lo contrario. Estamos convencidos de que esta ley potenciará el uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas, porque aunque la declaratoria de protección a la seguridad interior tiene vigencia de 1 año, el presidente de la República la podría prorrogar todas las veces que se le ocurra. Y es más, tal vez no lo hayan advertido, compañeras y compañeros, pero los militares ni siquiera necesitarán una declaratoria de protección a la seguridad interior, porque los artículos 6 y 26, así lo dijimos en esta reunión de Comisiones Unidas, expresamente establecen que podrán atender riesgos a la seguridad interior sin la necesidad de declaratoria. Pero para actuar en caso de amenazas a la seguridad interior, se los apuntamos, tampoco necesitarán declaratoria, porque el artículo 4, fracción 3, dice que las amenazas a la seguridad interior son las mismas que señala la Ley de Seguridad Nacional, y esa ley, compañeras y compañeros, no establece que las Fuerzas Armadas requieran declaratoria para atender amenazas de seguridad nacional. Quiero decirles también que ayer, en esta reunión de comisiones, decía el senador Preciado que México ya está militarizado. Y seguramente muchos estarán de acuerdo con él. Y entonces yo pregunto, ¿por qué entonces, senadoras y senadores, no avanzamos en la ruta de desmilitarizar al país y construir instituciones civiles que garanticen la seguridad que exigen los mexicanos? Pero no, en lugar de eso, el Congreso está por brindar un marco jurídico que le permitiría al Ejército continuar permanentemente realizando labores policiales. No se engañen, compañeras y compañeros, esta ley no va a provocar que las entidades depuren y fortalezcan sus instituciones policiales. Esa obligación, y lo dije ayer en la reunión de comisiones, y eso no aparece en el dictamen, se las impuso la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde el 2009 y no la cumplieron. 2 veces, recuerden, senadores, 2 veces, tuvimos que reformar el transitorio de esa ley para ampliarles el paso porque lo incumplieron. Concluyo, senador presidente. Quiero lanzar, y espero que en el debate se pueda responder, quiero lanzar un cuestionamiento directo al PRI y al PAN. Esta ley obliga a las autoridades civiles de las entidades a rendirle cuentas al militar que sea designado como coordinador de los avances del fortalecimiento de sus capacidades institucionales. Esto está en la fracción 6 del artículo 23. Muchas entidades más afectadas por el narcotráfico sabemos que son gobernadas por ustedes, gobiernos del PRI y del PAN, y les pregunto, ¿estarán dispuestos a que la gobernadora Pavlovich o el gobernador García Cabeza de Vaca o el gobernador Astudillo o el gobernador Rosas Aispuro o el gobernador Ordaz o el gobernador Corral, que fueron electos por la voluntad popular, le deban rendir cuentas a un militar designado por el Ejecutivo Federal? Un militar que además no es el secretario de la Defensa.
muchas y muchos de ustedes, me imagino que aspiran a ser gobernadores. ¿Estarían dispuestos a algo así? Parte de lo que he dicho, senador presidente, no está contenido en el dictamen y por eso solicité participar en la presentación del mismo, porque, como suele suceder, los dictámenes tienen la visión parcial de quien ve todo lo positivo, pero ahora hasta hubo acusaciones respecto de lo que se dijo, por eso vale que todos conozcan. No militaricemos al país. Seguridad sin guerra. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senador.